Mi jefe me amenazó, firma esto o destruiré a tu familia. Firmé sin dudar. Él no vio que cambié una sola palabra que convirtió la carta en su confesión de fraude. A la mañana siguiente, cuando la junta lo llamó, su rostro. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Isabela Vargas, y durante 25 años, mi vida ha olido a papel viejo, a tierra mojada después de la lluvia y al café fuerte que preparo cada mañana. A mis 45 años, siendo viuda desde hace 10, soy la jefa de administración de la cooperativa agrícola La Esperanza. Mi escritorio, una sólida pieza de roble que perteneció a mi padre, es el ancla de este lugar. Sobre él, junto a las torres de libros de contabilidad y los informes de cosecha, descansa la única fotografía que conservo en la oficina, la de mi difunto esposo, Ramiro, sonriendo bajo el sol, con el sombrero de paja que siempre llevaba. Él fue uno de los fundadores, un hombre cuya honestidad era tan sólida como la tierra que trabajaba. Cada mañana es un ritual. Los agricultores, hombres de manos callosas y rostros curtidos por el sol, pasan por mi oficina. Doña Isabela, buenos días, me dicen, y en su voz hay un respeto que he cultivado con décadas de trabajo justo y transparente. Yo soy su memoria, su registro, la guardiana de sus esfuerzos. Conozco cada hectárea, cada ciclo de siembra, cada préstamo y cada pago. La esperanza no es solo mi trabajo, es el legado de mi esposo, es el futuro de mis vecinos, es mi vida entera. Pero hace 6 meses, un viento falso comenzó a soplar. Se llamaba Ricardo Montoya. Llegó en un coche alemán de color negro que parecía obsceno aparcado junto a los viejos tractores. Joven, con un traje caro que no encajaba en nuestro mundo de polvo y sudor, y una sonrisa tan brillante como pulida. Fue presentado por la junta directiva como el nuevo director general, un visionario de la capital traído para modernizar la cooperativa y llevarnos al siguiente nivel. Su carisma era innegable. En su primera reunión, deslumbró a todos con gráficos coloridos y proyecciones financieras que prometían el oro y el moro. Hablaba de optimización de sinergias y disrupción del mercado. Los miembros de la junta, hombres buenos pero sencillos, asentían, hipnotizados por sus palabras. Solo yo sentía un frío incómodo. En sus ojos, detrás de esa sonrisa perfecta, vi una frialdad calculadora, el brillo de un depredador que evalúa a su presa. La primera fricción no tardó en llegar. En la reunión de planificación trimestral, presenté mi análisis de riesgos, como siempre lo hacía. Señor Montoya, empecé con mi tono respetuoso de siempre, el informe indica una posible sobreexposición en el mercado de futuros del maíz. Sugiero una estrategia más conservadora para el próximo ciclo. Ricardo ni siquiera miró mis papeles. Me dedicó una sonrisa condescendiente. Isabela, aprecio su diligencia, dijo, y la forma en que pronunció la palabra diligencia la hizo sonar como un insulto. Pero estamos en el negocio de crecer, no de tener miedo. Este es exactamente el tipo de pensamiento de la vieja escuela que debemos superar si queremos ser competitivos. Luego, se giró hacia mi subdirector, Javier. Javier era un joven al que yo misma había formado, un chico brillante pero impaciente. Javier, dijo Ricardo en voz alta para que todos lo oyeran, toma nota. Esto es un ejemplo de parálisis por análisis. Lo que necesitamos es agilidad, audacia. Sentí la sangre subir a mis mejillas. No fue un grito, no fue un insulto directo, pero la humillación fue pública y cortante. Javier, en lugar de defenderme o al menos permanecer neutral, asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con admiración por Ricardo. Entendido, señor Montoya, dijo.
mientras los observaba, un recuerdo amargo vino a mi mente. Recordé al padre de Javier, un hombre que había competido contra mi Ramiro por un puesto en la dirección hacía muchos años. Ramiro había ganado limpiamente, pero siempre vi un resentimiento latente en los ojos de aquel hombre. Ahora, veía esa misma sombra, magnificada, en los ojos de su hijo. Javier no solo veía en Ricardo a un mentor, veía un arma para vengar una ofensa imaginaria, una oportunidad para tomar el lugar que creía que le correspondía a su familia. En ese momento, supe que no solo tenía un nuevo jefe. Tenía un nuevo enemigo, y otro más que crecía a mi lado, alimentado por el veneno del rencor. El viento falso del cambio había llegado, y traía consigo una tormenta. Las semanas que siguieron a esa primera reunión se convirtieron en una lenta erosión de mi autoridad. Ricardo ignoraba mis correos, cancelaba nuestras reuniones uno a uno y tomaba decisiones financieras sin pasar por los comités correspondientes, un protocolo que yo misma había ayudado a establecer para garantizar la transparencia. Empezó a referirse a mí en las reuniones como nuestra guardiana de los archivos, un apodo que, aunque parecía inofensivo, estaba diseñado para encasillarme como una reliquia del pasado, irrelevante para su brillante futuro. Mientras tanto, observé cómo la relación entre Ricardo y Javier se fortalecía. Se encerraban en la oficina del director durante horas, y cuando salían, Javier me miraba con una mezcla de lástima y suficiencia. Sabía que estaban planeando algo. La prudencia, una lección grabada a fuego por mi padre, me decía que debía observar en silencio. Pero la herencia de mi esposo, un hombre de acción, me exigía hacer algo más que esperar el golpe. Fue entonces cuando decidí no solo prepararme para la tormenta, sino también sembrar mis propias semillas en ella. Sabía que la codicia de Ricardo era su mayor debilidad. Así que, en lugar de esperar a que él cometiera un error evidente, decidí tenderle una trampa. Elaboré una propuesta de presupuesto para un nuevo sistema de irrigación por goteo, un proyecto genuinamente beneficioso para la cooperativa. Era un documento impecable, detallado y convincente. Pero dentro de las 20 páginas de análisis de costos y proyecciones de rendimiento, incluye una partida deliberadamente ambigua, servicios de consultoría geotécnica y optimización de flujo hídrico. El monto era considerable, pero no lo suficiente como para levantar sospechas inmediatas. Lo redacté de una manera que sonaba impresionantemente técnica pero que, en la práctica, era un bolsillo perfecto para desviar fondos sin dejar un rastro obvio. Era un cebo, y yo era la pescadora paciente. Presenté la propuesta en la siguiente reunión de la Junta. Como esperaba, Ricardo apenas la hojeó. Vio los números finales, las proyecciones de ganancias, y sonrió. Excelente iniciativa, Isabela. Veo que finalmente se está subiendo al tren de la innovación, dijo, con su habitual tono condescendiente. Aprobado. La Junta, influenciada por su entusiasmo, aprobó el presupuesto por unanimidad. Nadie cuestionó la partida de consultoría. El cebo había sido lanzado. Las siguientes semanas fueron una prueba de paciencia. Continué con mi trabajo diario, soportando las humillaciones silenciosas de Ricardo y la arrogancia creciente de Javier. Pero cada noche, en la soledad de mi casa, abría un viejo libro de contabilidad de tapa dura, uno que había pertenecido a mi padre. Con mi pluma de tinta negra, comencé a escribir. No solo números. Anotaba fechas, horas, conversaciones textuales que había memorizado, el lenguaje corporal de Ricardo cuando mentía, las miradas cómplices entre él y Javier. Lo llamé el libro de la cosecha amarga. Era mi diario de guerra, mi arsenal secreto. Y entonces, una tarde de martes, ocurrió. Revisando las transferencias bancarias, lo vi. Una transferencia por el monto exacto de la partida de consultoría. No iba a una firma de ingeniería conocida, sino a una empresa llamada Soluciones Integrales del Bajío, SADCB. Una búsqueda rápida en Internet reveló que la empresa había sido registrada hacía solo 3 meses,
con una dirección fiscal que correspondía a un pequeño despacho de abogados en la capital. No tenía sitio web, ni historial, ni presencia. Ricardo había mordido el anzuelo. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de sombría determinación. La semilla de la duda que había plantado había germinado en una prueba irrefutable. Ahora, la cosecha sería solo cuestión de tiempo. Y sabía, con una certeza helada, que sería amarga para él. Con la prueba de la transferencia en mi poder, sentí un cambio dentro de mí. El miedo se había transformado en una fría y metódica resolución. Ricardo no solo era un jefe arrogante, era un ladrón. Y estaba usando nuestra cooperativa, el sustento de cientos de familias, como su alcancía personal. Ahora, mi objetivo no era solo sobrevivir, sino exponerlo. Pero sabía que un ataque frontal sería un suicidio profesional. Necesitaba aliados, y necesitaba debilitar sus defensas desde dentro. Mi atención se centró en la pieza más vulnerable de su tablero, su sobrina, Sofía. Sofía era una joven de unos 23 años que trabajaba en recursos humanos. Era una chica dulce, algo tímida, que claramente idolatraba a su tío. Ricardo la había traído de la ciudad, y ella parecía agradecida y ansiosa por complacerlo. Sabía que apelar a su sentido de la justicia sería inútil al principio, su lealtad familiar era demasiado fuerte. Tenía que usar una táctica diferente. Tenía que manipularla, y odiaba la idea, pero era necesario. Un viernes por la tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, me acerqué a su escritorio. Me aseguré de que mi rostro reflejara cansancio y una profunda tristeza. Sofía, cariño, ¿tienes un minuto?, le pregunté con voz suave. Ella levantó la vista, sorprendida. Claro que sí, doña Isabela. ¿En qué puedo ayudarla? Me senté frente a ella y suspiré, dejando que mis hombros se hundieran. He estado pensando mucho últimamente, comencé, mirando mis manos. Quizás mi tiempo aquí ha terminado. Siento que ya no encajo, que soy un estorbo para la nueva visión del señor Montoya. A lo mejor para todos es que me haga a un lado. Vi una chispa de pánico en sus ojos. ¿Qué? No, doña Isabela, no diga eso. Es la verdad, continué, forzando una sonrisa temblorosa. Pero no sé cómo funcionan estas cosas ahora. En mis tiempos, uno simplemente daba las gracias y se iba. He oído que ahora hay papeles, procedimientos. Y como tú estás en recursos humanos, pensé que quizás podrías orientarme. Solo para saber, claro. ¿Cómo sería si alguien quisiera presentar su renuncia voluntaria? La estaba poniendo en una posición imposible. Le estaba pidiendo ayuda profesional mientras interpretaba el papel de víctima de su propio tío. Vi la lucha en su rostro. Quería ser leal, pero su naturaleza compasiva la impulsaba a ayudarme. Bueno, tartamudeó, existe un formato estándar. El acuerdo de terminación voluntaria. Pero, ¿está segura? No, claro que no, mentí. Solo es curiosidad. Para estar preparada. ¿Serías tan amable de mostrarme uno, para que sepa cómo es? Tras dudar un instante, abrió un cajón y sacó un formulario. Me lo entregó con manos temblorosas. Es este. Lo tomé y lo estudié con atención. Era mi primera victoria. Ahora conocía el arma que usarían contra mí. Le di las gracias con una calidez que me hizo sentir sucia y volví a mi oficina. Había plantado la semilla de la duda en la mente de Sofía. Ahora ella me vería no como una enemiga de su tío, sino como su víctima. Mientras tanto, Ricardo, ajeno a mi pequeña maniobra, intensificaba su ataque. Confiado en que yo estaba desmoralizada, le dio a Javier la luz verde para acelerar mi caída. Javier,
consumido por su rencor, se dedicó a la tarea con un celo malicioso. Empezó a perder documentos importantes que yo le había entregado, para luego acusarme de negligencia. Manipuló las fechas de entrega en el sistema informático para que pareciera que yo siempre entregaba tarde mis informes. Incluso llegó a redactar un correo electrónico falso, imitando mi estilo de escritura, en el que yo parecía criticar una decisión de la Junta, y se lo filtró anónimamente a uno de sus miembros. La telaraña se tejía a mi alrededor. Cada día sentía sus hilos pegajosos más cerca. Lo que Ricardo y Javier no sabían era que, mientras ellos tejían su red de engaños, yo estaba afilando las tijeras que la cortarían en pedazos. Y cada mentira, cada acto de sabotaje, era cuidadosamente anotado en mi libro de la cosecha amarga. La campaña de acoso se volvió insoportable. Un lunes por la mañana, llegué para encontrar mis cosas embaladas en cajas de cartón. Javier me informó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que el espacio de mi oficina era requerido para la expansión del departamento de marketing y que mi nuevo lugar de trabajo sería un pequeño cuarto junto al almacén de granos. Era un espacio sin ventanas, con el zumbido constante de la maquinaria de refrigeración y un penetrante olor a polvo y productos químicos. Era una humillación calculada, diseñada para aislarme y quebrarme. Las llamadas telefónicas eran casi imposibles por el ruido. Los colegas que antes pasaban a saludar ahora evitaban el pasillo del almacén. Estaba siendo borrada, convertida en un fantasma dentro de mi propio lugar de trabajo. Las quejas fabricadas por Javier se acumulaban en mi expediente en recursos humanos. Cada una era una pequeña daga de papel, y juntas, estaban diseñadas para desangrar mi reputación. Pero cada noche, en la paz de mi hogar, encontraba mi fuerza. El libro de la cosecha amarga se llenaba de entradas. Respondía a cada queja por escrito, con correos electrónicos detallados y copias de documentos que contradecían cada acusación. Enviaba copia de todo a mi correo personal. Estaba construyendo una fortaleza de evidencia, ladrillo por ladrillo. Fue durante una de esas noches de insomnio, mientras revisaba mis finanzas personales, cuando tomé la decisión. Necesitaba ayuda legal. No podía ganar esta guerra sola. Un viejo amigo de mi esposo me recomendó a una abogada en la ciudad vecina, una mujer llamada Leticia Campos, conocida por ser una luchadora especializada en derecho laboral. Concerté una cita. Me senté en su moderna oficina, sintiéndome fuera de lugar con mi ropa sencilla. Puse sobre su escritorio de cristal mi libro de la cosecha amarga y una carpeta con todas las pruebas que había acumulado, incluyendo la transferencia bancaria del cebo que Ricardo había mordido. Leticia Campos era una mujer de unos 40 años, con una mirada intensa y penetrante. Escuchó mi historia sin interrumpir, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas de mi libro. Asentía de vez en cuando, con una expresión que se endurecía a cada minuto. Cuando terminé, cerró la carpeta y me miró fijamente. Isabela, dijo, y su voz era calmada pero llena de una fuerza de acero. Esto no es acoso laboral. Esto es una conspiración criminal para cometer fraude, utilizando el acoso como herramienta para deshacerse de la única testigo. Lo que han hecho es estúpido y brutal, y su arrogancia será su perdición. Sentí un nudo de emoción en la garganta. Era la primera vez que alguien validaba lo que yo sabía que era verdad. Tu documentación es impecable, continuó. Tenemos todo para iniciar un caso de despido constructivo que no solo te compensará, sino que podría llevarlos a la cárcel. Me explicó la estrategia. Debía seguir aguantando, seguir documentando. Deja que den el siguiente paso. Deja que te pongan la pistola en la mano. Nosotros nos encargaremos de que la bala se dé la vuelta. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte y más centrada que nunca. Tenía un plan. Tenía una aliada. Esa misma semana, vi a Sofía en la cafetería. Parecía pálida y angustiada.
Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Con voz temblorosa, me confesó que la presión era enorme. Me contó que su hermano pequeño, que padecía una enfermedad renal crónica, acababa de ser aceptado para un tratamiento experimental muy costoso en Estados Unidos. Mi tío Ricardo va a pagarlo todo, susurró, con una mezcla de gratitud y miseria. Él es la única esperanza para mi hermanito. En ese momento, lo entendí todo. No era solo lealtad familiar lo que la ataba a Ricardo, era una deuda de vida. Él la tenía atrapada en una jaula dorada de gratitud y miedo. La miré a los ojos y, con toda la sinceridad que pude reunir, le dije, Sofía, la salud de tu hermano es lo más importante. Nadie podría culparte por proteger a tu familia. No la presioné. No le pedí nada. Pero planté una nueva semilla, la de la compasión. Le mostré que yo entendía su dilema, y al hacerlo, esperaba que ella, a su vez, entendiera el mío. Estaba acorralada, sí, pero no estaba vencida. La partida de ajedrez estaba llegando a su fin, y yo estaba lista para hacer mi movimiento final. La llamada llegó un miércoles por la mañana. Era la voz de Javier, falsamente formal. Isabela, el señor Montoya requiere tu presencia en la sala de juntas de inmediato. No dio más explicaciones. No las necesitaba. Supe que el momento había llegado. Caminé por los pasillos de la cooperativa con una calma que me sorprendió a mí misma. Era la calma del soldado que ha repasado el plan 1000 veces y se dirige a la batalla final. Al llegar al piso de la dirección, vi al guardia de seguridad de la empresa, un hombre corpulento llamado Miguel, de pie junto a la puerta de la sala de juntas. No me miró, pero su presencia era un mensaje claro. Esto no era una reunión, era una emboscada. Entré. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, impecable en su traje gris. Javier estaba a su lado, como un secuaz leal. La sala estaba helada, a pesar del sol que entraba por los ventanales. Isabela, toma asiento, dijo Ricardo, con un tono que no admitía réplica. No hubo saludos, no hubo preámbulos. Su rostro era una máscara de poder y desdén. Hemos llegado a una conclusión inevitable. Tu desempeño y tu actitud ya no son compatibles con la dirección que está tomando esta empresa. Para evitar un proceso largo y desagradable para todos, hemos preparado una salida amistosa. Deslizó una hoja de papel sobre la mesa pulida. Era el acuerdo de terminación voluntaria, el mismo formato que Sofía me había mostrado. Luego, hizo algo que no esperaba, un acto de arrogancia tan monumental que casi me hizo sonreír. Tomó su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. Hola, Germán, soy Ricardo, dijo. Estoy aquí con la señora Vargas. Quiero que confirmes los puntos clave de su paquete de salida para que todo quede transparente. Una voz engolada respondió desde el altavoz. Era su abogado. Por supuesto, Ricardo. Según tus instrucciones, el acuerdo incluye, 1. La renuncia voluntaria e irrevocable de la señora Vargas. 2. Una cláusula de renuncia explícita a su fondo de pensión acumulado durante 25 años de servicio. 3. Una cláusula de no competencia que le prohíbe trabajar en cualquier empresa del sector agrícola en un radio de 500 kilómetros durante los próximos 5 años. Y 4. Una cláusula de confidencialidad absoluta y perpetua sobre cualquier información interna de la cooperativa, so pena de acciones legales millonarias. ¿Es correcto, Ricardo? Perfectamente correcto, Germán. Gracias, dijo Ricardo, colgando el teléfono. La sonrisa en su rostro era la de un gato que ha acorralado al ratón. Creía que me había aplastado, que me había despojado de mi futuro, mi pasado y mi voz con una sola llamada telefónica. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente. Él malinterpretó mi silencio como shock y derrota. Se inclinó sobre la mesa,
bajando la voz a un susurro venenoso. Ahora, sé que tienes un hijo en la universidad con una beca que la cooperativa patrocina indirectamente, y una hija que trabaja como gerente en una de nuestras empresas distribuidoras. Sería una verdadera lástima que una reestructuración repentina afectara sus futuros, ¿no crees? Firma, Isabela. Es lo mejor para todos. La amenaza final. Directa, brutal, dirigida a lo que más amaba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi mano, cuando la levanté para tomar el bolígrafo, estaba firme. Y entonces, el destino intervino. El teléfono personal de Ricardo sonó con una melodía estridente. Miró la pantalla y su expresión cambió. «Mierda. Tengo que tomar esto», masculló, levantándose bruscamente. «Es mi socio de la capital. Javier, quédate aquí. No tardo». Salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí. Tenía, quizás, 90 segundos. El mundo pareció ralentizarse. El zumbido del aire acondicionado, el latido de mi propio corazón. Tomé el bolígrafo. No temblé. Con una caligrafía clara y decidida, la misma que había usado para registrar las cosechas durante un cuarto de siglo, realicé mi jugada. Taché con una línea limpia y precisa el título, Acuerdo de terminación voluntaria. Y encima, escribí, Acuerdo de despido constructivo. Luego, al final del último párrafo, justo antes de la línea de la firma, añadí una frase. Usé las mismas palabras que el abogado de Ricardo había dictado, las palabras que él me había regalado en su arrogancia. Añadí, firmado bajo protesta, como acuse de recibo de los términos comunicados por el director Ricardo Montoya, que incluyen la exigencia de renuncia a derechos laborales adquiridos y la coacción mediante amenazas a mi familia, según lo discutido y grabado el día y fecha de hoy a las hora actual. Luego, firmé mi nombre. Mi firma no fue un acto de rendición. Fue el golpe de una espada forjada con tinta. Ricardo volvió a entrar en la sala, con el rostro enrojecido por su conversación telefónica. Problemas con los incompetentes de siempre, murmuró para sí mismo. Luego, su atención se centró de nuevo en mí. Vio el papel firmado sobre la mesa. Veo que has tomado la decisión correcta, dijo, arrancando la hoja con un gesto de triunfo. No se molestó en leerla. ¿Para qué? En su mente, la partida estaba ganada. Dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Javier, acompaña a la señora Vargas a su cubículo. Tiene hasta el final del día para recoger sus efectos personales. Miguel se encargará de escoltarla fuera del edificio. Ha sido un placer, Isabela. Me levanté lentamente. Lo mismo digo, señor Montoya, respondí, manteniendo su mirada. Por un instante, creyó ver un destello de desafío en mis ojos, pero lo desestimó como la última brasa de un fuego extinguido. Salí de la sala de juntas con Javier pisándome los talones. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis pasos eran firmes. Había activado la bomba, ahora solo tenía que asegurarme de que la explosión fuera controlada y dirigida. Tenía un plan, y 2 sobresellados en mi bolso eran las claves. Mi primera parada fue el cubículo de Sofía en Recursos Humanos. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos. Sabía lo que acababa de pasar. Se acabó, Sofía, le dije en voz baja, para que nadie más oyera. Saqué el primer sobre, el sobre A, aquí dentro está mi queja formal, una copia de lo que acabo de firmar y una nota para ti. Entrégaselo al jefe del departamento en cuanto yo salga del edificio. No antes. La miré fijamente. La lealtad a la familia es un lazo poderoso, Sofía. Pero la lealtad a lo que es justo, a la decencia, es lo que define quiénes somos. Tu hermano merece un futuro pagado con dinero limpio, no con el sufrimiento de esta gente.
Vi una lágrima rodar por su mejilla. Asintió, tomando el sobre con manos temblorosas. Lo haré, doña Isabela, susurró. Cuídese mucho. Luego, mientras Javier me esperaba impacientemente en el pasillo, recogí mis pocas pertenencias de la oficina del almacén, la foto de Ramiro, un par de plantas y mi libro de la cosecha amarga. Con la caja en mis brazos, caminé hacia la salida. Miguel, el guardia, me esperaba con una expresión incómoda. Pero en lugar de dirigirme a la puerta principal, giré hacia el estacionamiento. Señorita Vargas, la salida es por aquí, dijo Javier, irritado. Tengo que hacer una parada más, respondí con calma. No tardaré. Ignorando sus protestas, salí al sol abrasador y caminé hacia el otro lado del complejo, a la pequeña oficina del Consejo de Vigilancia. Sabía que a esa hora, don Eladio estaría allí, revisando los informes semanales. Entré sin llamar. Don Eladio, un hombre de 70 años con la sabiduría de la tierra en su rostro, levantó la vista, sorprendido de verme con una caja en los brazos. Isabela, hija, ¿qué significa esto?, preguntó, levantándose. Significa que me han despedido, don Eladio, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Puse la caja en el suelo y saqué el segundo sobre, el sobre B. Se lo extendí. Pero antes de irme, necesito que vea esto. Es la verdad sobre Ricardo Montoya. Él tomó el sobre, sus cejas fruncidas por la preocupación. Dentro no solo estaban las pruebas del fraude de la consultora y las transferencias. Había algo más. Había desenterrado los documentos originales del fideicomiso que Ramiro y los otros fundadores habían creado para las viudas y huérfanos de la cooperativa. Y junto a ellos, los planos que demostraban que las tierras cuyos derechos de agua Ricardo estaba vendiendo en secreto eran las que nutrían ese mismo fideicomiso. No solo nos está robando el agua, don Eladio, le dije, mi voz ahora firme como el acero. Le está robando el pan de la boca a las viudas de nuestros amigos. Está escupiendo sobre la tumba de mi esposo y de todos los que construyeron este lugar. Don Eladio leyó los documentos. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una furia helada y silenciosa que era mucho más aterradora que cualquier grito. Sus manos, manchadas por la tierra de toda una vida, temblaban de ira. Ese, malnacido, siseó. Levantó el teléfono. Pero no llamó a la policía. No llamó a Ricardo. Marcó el número de otros 2 miembros de la Junta, hombres de su misma generación, fundadores, leales a la cooperativa hasta la médula. Antonio, necesito que vengas a mi casa esta noche. A las 8. Trae a Francisco. Tenemos un asunto de vida o muerte. No, por teléfono no. Es sobre el futuro de la esperanza. Colgó y me miró. Hija, vete a casa y descansa. Nosotros nos encargamos a partir de ahora. Supe en ese momento que la cosecha de la verdad había comenzado, y que las viejas raíces de la esperanza eran mucho más fuertes de lo que Ricardo Montoya jamás podría haber imaginado. A la mañana siguiente, el aire en la cooperativa era denso, cargado de una electricidad invisible. Los rumores volaban como el polvo en un remolino. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos sentían que algo grande estaba a punto de suceder. A las 10 en punto, Ricardo Montoya fue convocado a la sala de juntas. Entró con su habitual paso arrogante, seguido por un Javier visiblemente nervioso. Esperaba encontrarse con don Eladio para discutir alguna queja senil del viejo. En cambio, se encontró con la junta directiva en pleno, sentada en un silencio sepulcral. En una silla junto a don Eladio, que presidía la reunión, había un notario público con un maletín abierto sobre la mesa. La sonrisa de Ricardo vaciló por primera vez. «Buenos días», dijo, intentando mantener la compostura. «¿A qué se debe esta reunión tan formal?» «Siéntate»,
Ricardo, ordenó don Eladio, y su voz no era la del anciano afable, sino la de un juez a punto de dictar sentencia. En ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo. Entré yo, flanqueada por mi abogada, Leticia Campos. El rostro de Ricardo se descompuso. Pasó de la confusión al pánico en un segundo. Miró a Javier, quien se encogió en su asiento, pálido como un fantasma. La trampa se había cerrado. ¿Qué significa esto?, espetó Ricardo, señalándome. Esta mujer fue despedida ayer. No tiene derecho a estar aquí. Al contrario, intervino Leticia con una voz clara y cortante. La señora Vargas está aquí como la principal testigo y víctima en la investigación que esta junta ha iniciado sobre sus actividades, señor Montoya. Y yo estoy aquí para asegurar que sus derechos sean protegidos. Don Eladio tomó la palabra. No levantó la voz. Habló con una calma devastadora. Ricardo, te trajimos aquí para que nos dieras una oportunidad de modernizarnos. En cambio, has traído la deshonra y el robo a esta casa. Uno por uno, los viejos miembros de la Junta presentaron las pruebas. El informe del cebo de la irrigación. Las transferencias a la empresa fantasma. Y finalmente, los documentos del fideicomiso de las viudas y huérfanos. Con cada papel que se ponía sobre la mesa, el color desaparecía del rostro de Ricardo. Son mentiras. Fabricaciones, gritó, desesperado. Es ella. Isabela ha estado malversando fondos y está tratando de culparme a mí. Una acusación interesante, dijo don Eladio con una frialdad glacial. Quizás entonces deberíamos llamar a otro testigo. Hizo una señal, y la puerta se abrió una vez más. Entró Sofía. Si la aparición de Isabela había sido un shock para Ricardo, la de su sobrina fue una daga en el corazón. Sofía. ¿Qué haces aquí? Vete a tu escritorio, le ordenó. Pero Sofía no se movió. Con los ojos llenos de lágrimas pero la voz sorprendentemente firme, miró directamente a los miembros de la Junta. Yo estoy aquí para decir la verdad, comenzó. Y entonces, lo contó todo. Contó cómo su tío la había presionado, cómo había presenciado el acoso diario contra mí, cómo lo había escuchado jactarse de que iba a destruirme. Y entonces, la confesión final. Ayer, dijo, su voz quebrándose, lo escuché amenazar a doña Isabela con destruir el futuro de sus hijos si no firmaba la renuncia. Lo escuché. Luego, miró a su tío, el hombre que pagaba el tratamiento de su hermano. Mi hermano no se va a curar con dinero manchado de esta maldad. La gente de esta cooperativa merece respeto, no ser robada por mi propia familia. El testimonio fue demoledor. Un silencio atronador llenó la sala. Ricardo estaba lívido, sin palabras. Fue entonces cuando Leticia se puso de pie. Y para concluir, dijo, tenemos la propia confesión firmada del señor Montoya. Sacó una copia del documento que yo había firmado. Este documento, alterado por mi clienta bajo coacción, detalla explícitamente las tácticas ilegales empleadas. Al tomarlo y guardarlo sin leerlo, el señor Montoya aceptó tácitamente la versión de los hechos de mi clienta. Ricardo se abalanzó sobre la mesa para arrebatar el papel, pero era demasiado tarde. La verdad estaba expuesta, innegable. Javier, viendo el barco hundirse, intentó salvarse. Fue él. Él me obligó, chilló, señalando a Ricardo. Yo solo seguía órdenes. Pero don Eladio simplemente deslizó sobre la mesa copias de los correos electrónicos falsificados que Javier había creado. El joven traidor se desplomó en su silla, sollozando. La reunión terminó con una resolución unánime. Suspensión inmediata de Ricardo Montoya y Javier Ríos. Una auditoría forense externa. Y una denuncia penal por fraude,
conspiración y extorsión que se presentaría ante la fiscalía esa misma tarde. Cuando salieron de la sala, escoltados por Miguel, ya no eran el director todopoderoso y su ambicioso protegido. Eran solo dos ladrones, expuestos y derrotados, caminando hacia la merecida cosecha de sus actos. La caída de Ricardo Montoya no fue una explosión limpia, fue un derrumbe que sacudió los cimientos de La Esperanza. Las semanas siguientes fueron un torbellino de auditores, abogados y reporteros de periódicos locales. El escándalo se extendió cuando la investigación oficial destapó la red de corrupción que conectaba a Ricardo con un político regional, quien también cayó en desgracia. La cooperativa, Nuestra Casa, se convirtió en un lugar de susurros, desconfianza y vergüenza. La junta directiva, en un acto de contrición y necesidad, me pidió que asumiera el cargo de directora general interina. Acepté, pero con condiciones. Exigí transparencia total, la creación de un comité de ética y supervisión ciudadana, y el poder de reestructurar el personal para eliminar a los que habían sido cómplices silenciosos de Ricardo. Aceptaron sin dudar. La victoria tuvo un sabor agridulce. Sanar a la cooperativa fue un trabajo arduo y doloroso. Tuvimos que enfrentar a los agricultores y explicarles cómo su confianza había sido traicionada. Tuvimos que renegociar contratos, recuperar fondos y, lo más difícil, reconstruir el espíritu de comunidad que Ricardo había intentado destruir. Un año después, las cosas son diferentes. La esperanza sigue en pie, más fuerte y más sabia que antes. Las cicatrices son visibles, pero sobre ellas han comenzado a crecer nuevas raíces. Desde la ventana de mi oficina, la misma que ocupó Ricardo, veo los campos verdes que se extienden hasta el horizonte. Ahora soy la directora general en propiedad. Don Eladio preside el nuevo comité de ética, vigilando con la sabiduría de sus años. Sofía, que rechazó cualquier ayuda de su familia y decidió quedarse, es mi mano derecha, mi jefa de gabinete. Es más madura, más fuerte, y juntas estamos construyendo algo nuevo. Con parte del dinero recuperado del fraude, creamos un nuevo fondo de becas para los hijos de los trabajadores. Lleva el nombre de Fondo Ramiro Vargas, pero todos sabemos que también honra la valentía de un niño enfermo cuyo sufrimiento inspiró un acto de justicia. El camino de Ricardo y Javier terminó en los tribunales. Enfrentaron múltiples cargos y, abrumados por las pruebas, recibieron sentencias de prisión y la obligación de restituir hasta el último centavo. Su arrogancia se marchitó bajo las luces frías de una sala de justicia. A veces, por la noche, saco mi libro de la cosecha amarga. Sus páginas están llenas de dolor, miedo y rabia. Pero al final, es la historia de una victoria. Lo cierro y lo guardo en un cajón bajo llave. Ya no lo necesito. Miro la foto de Ramiro sobre mi escritorio. Sé que estaría orgulloso. No solo porque salvé nuestro legado, sino porque demostré que el verdadero poder no reside en la voz del que grita más fuerte, ni en la billetera del que más roba. El verdadero poder, a veces, se esconde en el silencio de la observación, en la paciencia de una estrategia y, sobre todo, en la caligrafía silenciosa y firme de una mujer que, acorralada y amenazada, se negó a ser borrada de su propia historia.